buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Marcos and Row. Buenas, hoy tenemos otro vídeo relacionado con el módulo SAM. Como sabéis, hace tiempo cambiamos el módulo SAM delantero a nuestro vehículo. Tenía fallos en las luces delanteras, también limpiaparabrisas y bueno, ese ya quedó solucionado. Pero desde hace unos días nuestro vehículo está marcando que tiene fallo en el piloto trasero izquierdo, ¿vale? Es intermitente. Puede aparecer un día y al día siguiente desaparece. Hemos comprobado el cableado, también hemos cambiado bombillas, pero el fallo sigue estando ahí. Entonces, como no es un fallo físico del propio piloto, porque el piloto está bien y las conexiones están bien, entonces estamos viendo que nuestro SAM trasero está estropeado. Como podéis ver, tenemos aquí nuestro portátil y la máquina que usamos siempre, y lo que vamos a hacer es ver el fallo que nos está marcando, que seguramente que va a estar relacionado con el módulo SAM. Así que vamos a ello. Bueno, ya tenemos seleccionado el vehículo, año, como podéis ver estamos en el sistema multifunción y el SAM rear, el SAM trasero. Así que vamos a ver qué nos está indicando. Vamos a conectarlo. Lo tenemos aquí, el motor. Aceptamos. Vale, y justamente aquí arriba nos va a leer las averías. Vale, pues aquí las tenemos. Como podéis ver, luz de parada izquierda, luz de maletero y avería de comunicación, que sería la avería de comunicación con el módulo SAM, que lo tenemos atrás. Vamos a ver ahora dónde se encuentra, cómo desmontarlo y vamos a pedir uno nuevo para poder sustituirlo. Bueno, pues aquí en la zona del maletero, justamente a mano izquierda, lo tenemos aquí en el Sport Coupé. Lo primero, como ya sabéis, antes de todo, como vamos a trabajar con el sistema electrónico del vehículo, vamos a quitar la batería y ya podemos trabajar tranquilamente. Bueno, ahora vamos a desconectar la batería. Primero vamos a quitar el cable negativo, luego ya quitaremos el cable positivo. Vamos a ello. Bueno, ya una vez quitada la batería, como podéis observar, tenemos ahí dos tornillos, ¿vale? Que son Torx. Lo que vamos a hacer va a ser quitarlos con el destornillador para poder quitar lo que es esta tapa que tenemos aquí encima. Bueno, ya una vez quitado los dos tornillos, como veis, el compartimento de plástico sale. Y bueno, aquí tenemos el otro tornillo que tenemos que quitar, ¿vale? Destornillador Torx y un T25, como podéis ver. Vamos a ello. Como veis, ya hemos quitado el tornillo de arriba, ya se mueve. Bueno, pues ya hemos desmontado nuestro módulo SAM. Como veis, tiene un montón de cables, igual que el SAM delantero. Así que lo que tenemos que hacer es ir desconectando uno a uno y también coger la referencia de para comprar nuestro nuevo módulo SAM. No va a ser un módulo SAM nuevo, va a ser de segunda mano, pero sí o sí la referencia tiene que ser la misma para que nos sirva. Bueno, lleva un poco de tiempo, pero como podéis observar ya hemos quitado todo el mazo de cables. Y aquí tenemos nuestra referencia. Como podéis observar, sería esta de aquí. También tiene que coincidirnos, como podéis ver, el hardware y el software, ¿vale? Esto es muy importante porque si no coincide luego podemos tener problemas, ¿vale? Y componentes que tenemos en nuestro coche pueden dejar de funcionar. Así que ahora cuando tengamos nuestro nuevo módulo, vamos a conectarlo y vamos a probarlo. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestro módulo SAM que hemos comprado de segunda mano de un desguace. Lo hemos comprado en la página de eBay, pero como podéis ver, la referencia que tenemos es la misma. Así que vamos a conectarlo, es muy sencillo. Igual que quitamos todos los cables, vamos a colocar cada cable en su sitio y vamos a probar. Bueno, pues ya tenemos todos conectados, como podéis observar. Le hemos puesto nuestro módulo de segunda mano. Aquí tenemos el antiguo. Así que bueno, vamos a terminar de ponerlo. Como veis, tenemos aquí este soporte que va justamente aquí unido al módulo SAM por unas patillas. Y vamos a poner los tornillos y ya estaría listo. Bueno, sí que quería enseñaros también
lo que os he dicho antes. Como podéis ver, aquí tenemos nuestra referencia, ¿vale? Y también la de abajo, el hardware y el software. Y en el viejo que hemos quitado, como podéis ver, coincide. Era la 1503, 0804 y en el que hemos comprado es esa misma. Bueno, pues ya tenemos el módulo SAN montado y ajustado. Así que ahora vamos a probarlo y vamos a meter la máquina. Bueno, pues ya está cambiado, muy importante. Hemos puesto el contacto de nuestro vehículo y como veis ya de primeras nos marca que no tiene averías. Así que vamos a ver qué dice nuestra máquina. Bueno, aquí tenemos los fallos de antes y lo que vamos a hacer es borrarlos. Borramos, pulsamos OK. En principio no hay códigos de averías. Vamos a volver a hacer una lectura. Pues como veis, la lectura nos dice que ya actualmente no hay averías, así que ya estaría solucionado. Todo ha sido debido a un fallo en el módulo SAN trasero. Como habéis podido observar, ha sido una avería que es fácil de resolver. Lo único, como ya sabéis, tenéis que tener mucho cuidado con la referencia de vuestro módulo SAN, que sea la misma que el módulo anterior. Ya sabéis, si os ha gustado nuestro vídeo, danos un like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!